otro vídeo. Hoy les voy a hablar sobre tu círculo de personas, el círculo de personas del que te rodeas, cómo influye y qué tanto influye en tu vida. Qué tanto ha influido en mi vida tener un círculo, dejarlo y después construir otro completamente distinto. Como ya les había contado, yo tuve una época de mi vida entre mis 15 y 30 años aproximadamente que me la pasé en el mundo de las fiestas, del alcohol, de las drogas, y básicamente esta era mi vida. Tomar viernes, sábado, domingo, y el lunes despertar todo crudo, todo malo. Pasaban 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes otra vez, y así se repetía durante todo el año, durante todos los meses, todas las semanas, y así estuve 15 años. Yo tenía pensado, yo quería cambiar, decía, ya tengo que dejar esto, voy a dejar esto, pero no podía, y continuaba. Lo dejaba 15 días, pero volvía a caer y se volvía a repetir la misma historia. Después de 15 años estar aproximadamente en ese ciclo, un día lo pude dejar y bueno, me di cuenta de varias cosas. Una de esas cosas fue el círculo de personas que tienes y cómo impacta directamente en tu vida. Entonces, en ese entonces mi círculo de amigos, las personas que más frecuentaba, las personas con las que más me juntaba y con las nuevas personas que conocía y me comenzaba a relacionar con ellas, era en fiestas, era tomando. Entonces ese era mi círculo, me desenvolvía en ese círculo. Salía de fiestas, conocía a ciertas personas y nos volvíamos amigos, pero lo que nos unió fue estar tomando, estar en una fiesta. Entonces, como nos unió eso, como nos identificábamos con eso, pues volvíamos a salir. ¿Pero a dónde salíamos? A fiestas y a estar tomando. Entonces me identificaba con ese grupo de estar saliendo a fiestas, tomar, fines de semana y etcétera, ¿no? ¿Por qué me identificaba con ellos? Porque en ese entonces ese era mi interés. Mi interés era estar pasándomela bien, tomando y en fiestas. Y por lo tanto ese era el círculo que más llegaba a mi vida, era el tipo de personas que más llegaban a mi vida. Personas que estudiaban o trabajaban, que a lo mejor no les gustaba lo que hacía y esperaban el fin de semana como para desahogarse del trabajo, desahogarse de la vida que estaban viviendo, de sus parejas, de que les fue mal en la semana. Entonces aprovechábamos ese momento de estar tomando, de fiestas, para quejarnos y de alguna manera escapar o de alguna manera vivir otra realidad bajo los efectos del alcohol. Entonces era así como era llamar a tu amigo y decir dónde estás, llegar y qué vamos a hacer, tomar. ¿Qué vamos a hacer? Salir a una fiesta. Y entonces lo que les decía, el ciclo. Tomaba viernes, sábado, domingo y el lunes volvía a mi vida normal. Pero como yo tenía esos intereses, esos eran mis intereses en ese momento, me identificaba con ese grupo de personas, entonces yo mismo atraía ese círculo. Yo mismo atraía ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque yo hacía lo mismo. Entonces te identificas con un cierto grupo de personas y como te identificas, te sientes parte de ellos. Te sientes acobijado por ese tipo de personas. Yo cuando dejé todo eso, supe que tenía que cambiar de círculo. Bueno, como eran mis únicos amigos que tenía, entonces a mí me daba miedo cambiar de círculo, porque sentía que me iba a quedar solo y sentía que pues, no iba a tener amigos, no iba a tener personas a mi alrededor, y pues efectivamente así pasó. El proceso de dejar ese círculo de amigos, ese patrón de personas que conocía, lo tenía que hacer, tenía que dejarlo. Y fue necesario, fue algo determinante,
porque, por ejemplo, yo quería dejar ciertos hábitos, pero no podía porque las personas con las que me juntaban tenían una cierta influencia sobre mí. Entonces era así como de, quiero dejar esto, pero el fin de semana voy a ver a las personas que más frecuento y de alguna manera u otra me incitaban a tomar, a salir, y pues yo caía otra vez, ¿no? Entonces obviamente no es su culpa, no me victimizo, porque al final de cuentas era mi decisión, pero hubiera sido más fácil si hubiera evitado esos escenarios como de no tengo nada que hacer, pues le voy a mandar mensaje a este amigo, voy a salir con él a una fiesta, voy a intentar no tomar, pero al final de cuentas el círculo y estar ahí conviviendo, pues lo volví a hacer. Entonces, cuando se fueron los vicios de mi vida, también tuve que hacer como una tipo separación de amistades, de personas que frecuentaban. Dejé otras tantas, hay otras tantas que sí sigo teniendo contacto con ellos. No les recrimino nada a nadie porque al final de cuentas ese era un estilo de vida que yo llevaba en ese entonces y pues así tuvieron que pasar las cosas. O sea, tampoco no es que me diga, ay no, pobrecito de mí, sufrí mucho en esa época y todo era responsable de los demás, yo no fui responsable de nada. No, al contrario, sino que esa etapa de mi vida igual la agradezco porque gracias a esa etapa me di cuenta cómo no quería llevar mi vida. Dejé todo esto y entonces tenía que hacer algo con el círculo de personas que frecuentaba. Y pues la primera decisión que tomé, como ya estaba harto de pasar siempre lo mismo, seguir en la misma rueda de siempre caer, volver, caer, pues decidí cortar comunicación con todos, absolutamente con todos corté comunicación, porque dije, no tengo la fuerza, no tengo yo la fuerza necesaria de como que salir con mis amigos y no tomar. Entonces no tenía voluntad. Entonces me tenía que obligar a tener esa voluntad para cambiar. Entonces lo que hice fue cortar lazos con todo ese círculo, lazos con todos los lugares que frecuentaba. Pasaron los meses, me quedé en soledad, solo. Pero en ese periodo que estuvo solo, como que me estuve formateando mi mente. Estuve formateando toda mi vida, estuve sacando cosas, sacando y metiendo nuevas cosas. Cuando me sentí listo a los 3-4 meses de volver a tener contacto con las personas, a volver a salir y todo esto, regresé ya con toda la voluntad, pero necesitaba forzosamente tener ese reseteo de personas. Y bueno, en ese reseteo de personas, pues me clavé mucho en el ejercicio, en el gimnasio. No hacía otra cosa más que gym, trabajo, casa. Y así todos los días me aventé esos meses. Ya cuando volví, hasta borré mis redes sociales, eliminé todo. Y ya cuando me volví a frecuentar, a volver a hablarles a mis ex amigos, a mis amigos, no a todos, sí hice borrón de contacto cero con algunas personas, pero algunas personas sí las sigo frecuentando porque las aprecio. Ya tengo otro estilo de vida diferente que ellos, pero en ese reseteo que hice pude hacer esa fuerza de voluntad que no tenía. Entonces, y en ese reseteo que tuve, en ese periodo de aislamiento y que estuve en el gimnasio, empecé a conocer a nuevas personas, empecé a conocer nuevos círculos y esas nuevas personas que conocí hacían lo mismo que yo: gimnasio, trabajo y ya, casa. Entonces era un nuevo círculo. ¿Y por qué me empecé a envolver con este nuevo tipo de gente? Porque había algo, una acción que nos identificaba.
había algo que nos unía. Teníamos cosas en común y eso era el ejercicio. No salía a fiestas como en mi otra etapa. No había alcohol. Entonces este nuevo círculo me trajo estas nuevas cosas, que era como una vida sana, personas que llevaban vidas sanas. Y en cuanto a las personas que dejé de frecuentar, algunas ya no las volví a ver nunca en mi vida. Lo único que nos unía era el alcohol, eran las fiestas. Y pues bueno, este nuevo círculo de personas que se alineaba más con los intereses que yo tenía en este momento, ahora influye en mi vida, así como de vamos al gimnasio. Ahora la influencia es hacia cosas sanas, hacia trabajo y todo esto. Y pues influye demasiado, el círculo influye demasiado. No hay que recriminar nada a nadie, nadie tiene la culpa de tus decisiones, no debes de ser la víctima de nada, simplemente son intereses que tienes en común con la gente. En algún punto de tu vida tuve el interés del alcohol, las fiestas, todo eso. Se acabó mi interés y ahora mi interés se dirigió hacia otro lado, y en ese interés se quedan personas y en este otro interés hay nuevas personas. Nunca te vas a quedar solo, siempre va a haber personas que tengan el mismo interés que tú, que estén en la misma alineación que tú. Entonces, el círculo es de lo más importante de tu vida.